Estamos de vuelta con más de Noticias Globovisión Tecnología y tal como lo anunciamos en la parte anterior, ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, invitada además de lujo, Ana Otero, especialista en marketing digital. Ana, bienvenida a Noticias Globovisión Tecnología, ¿cómo estás? Chévere, feliz de estar aquí, que es mi casa, amo Globovisión. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar de una vez en materia, Ana, mucha tela que cortar en lo que se refiere al tema de marketing digital y quiero que arranquemos por allí con respecto a las tendencias, qué se está viendo en este momento y además hacia dónde tenemos que apuntar si queremos evidentemente pues tener presencia y una presencia más importante en el universo de las redes sociales. Mira, hay muchas cosas que decir, porque la verdad es que las tendencias son infinitas, podemos nombrar algunas, pero sí es importante, antes de hablar de todo eso, que la gente sepa, o que el televidente que nos está viendo, sepa que lo más importante de todo es tener una estrategia, porque no todas las redes sociales y no todas las tendencias son para todo el mundo. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir ahorita que TikTok es una gran tendencia, sí lo es. Okay. Es una red social importantísima que está súper en boga y el crecimiento es mucho más acelerado que muchas otras redes sociales. Sin embargo, TikTok todavía no es para todo el mundo. Así como el caso de TikTok está el tema de los audios. Los audios están súper en tendencia. Claro, muchos dirán, esto tiene rato porque estaban los podcasts y sí, los podcasts siguen estando, pero todo lo que es marketing por audio está muy en tendencia ahorita. Bueno, todo el tema de la realidad virtual, los bots, por ejemplo, para hacer customer service o hacer lo que es atención al cliente, que es todo esto que es automatizado, este tipo son como robots automatizados que te ayudan, valga la redundancia, a automatizar procesos. Okay. Está súper en tendencia también. Ok, me comentabas algo importante acerca de TikTok. TikTok hasta hace poco tiempo, yo diría que menos de un año, pues era una red social que estaba como todavía allí, que la gente como que no quería tanto, quizás se veía como muy para jóvenes y ese, digamos que joven casi niño, ¿no? Era como muy infantil el contenido, si se puede llamar de esa forma, el contenido que se compartía en TikTok. Ya hoy en día, fíjate que hay marcas importantes que sintieron la obligación de estar en TikTok. Entonces, en este momento, ¿hay algún tipo de marca que quizás no está tan vinculada o no debería estar tan vinculada, o eso no tiene que ver con la marca, sino más bien con el mensaje que quieres dar a través de las plataformas digitales? Bueno, lo importante es entender al público de TikTok y cuál es la naturaleza de la red social. Y para esto siempre es bueno hablar de lo que es el marketing generacional o de las diferentes generaciones, que no es otra cosa que quién eres tú o cómo eres tú con respecto al mundo dependiendo del año en que naciste. Entonces, cada 10 años cambia la generación. La generación Z, que son muchachos que pueden tener entre 14 y 25 años más o menos, es la generación que más usa TikTok. Los millennials, que pueden tener entre más o menos 26, 27 y unos 41, 42 años, usan TikTok, pero lo usan un poco menos. Entonces, eso te ayuda un poco a entender para qué sirve la red social y a quién le sirve la red social. Bueno, y un poco cómo se usa. Porque entonces, si tú le llegas a millennials, si tú tienes un producto, tú eres un emprendedor y tienes un producto, y tú le quieres hablar a millennials, es decir, a gente que tiene entre 25 y 42 años, entonces tú tienes que entender que está bien que entres a TikTok ahorita, está bien que explores, pero todavía probablemente la conversión, es decir, la cantidad de compradores efectivos que tú vas a tener no va a ser tan alta. Ahora, si tú le vendes a un centennial o una generación Z, que es una persona, pongamos, de 20 años, tiene entre 14 y 25, 26 años, probablemente tú le vas a vender un poquitico más rápido. Entonces, esto no tiene que ver realmente con la marca, sino con la audiencia. Por eso es que yo siempre digo que la estrategia es tan importante, porque cuando tú haces una estrategia, tú logras entender a tu audiencia, tú logras entender cómo hablarle a tu audiencia, cuáles son los canales, y entonces ahí tú defines cosas como si debería o no estar en TikTok. Ahora, hace un año el crecimiento de TikTok es tan acelerado que hace un año no se podía hablar tanto de la generación millennial o de la generación X, que es todavía más grande. Hoy en día sí. Esto crece tan rápido en cantidad de usuarios todos los días que cada vez aumenta más la cantidad de personas por generación que tú puedes conseguir. Correcto. Y justamente te quería preguntar algo acerca de lo que comentas de la estrategia y quiero que desarrollemos un poco ese tema. Pero antes, no quiero dejar pasar lo que acabas de comentar de las redes sociales puntualmente, porque sabemos que quizás Twitter llegó a un punto que estaba como en un auge importante, decayó, ahorita con la compra de Elon Musk sabemos que está como haciendo varios cambios, pero en este momento, ¿cuál es la red social? Hay gente que dice que ya Instagram llegó a su tope y que está más bien en picada. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo ves tú? Y además, de ser así, ¿cuál entonces es esa red social en la que deberíamos enfocarnos o la que está más hoy en día en el tema de crecimiento? ¿Cuál es la que está más en el tope? Mira, si hablamos de crecimiento, la que tiene un crecimiento más acelerado en cantidad de usuarios es TikTok. Pero
La red social que se usa más para vender y que convierte mejor por todas las funcionalidades que tiene sigue siendo Instagram. Hoy en día, si tú tienes una marca y tienes que escoger, bueno, a menos que tu marca le venda a chamos de 17 años, que es algo demasiado específico. Pero si tú tienes que escoger una red social, en la mayoría de las marcas lo ideal va a ser Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram tienes un marketplace, en Instagram tienes muchas funcionalidades y cosas distintas que hacer y la gente tiene como mucho más tiempo establecido en Instagram, está como más descifrada. Entonces, convertir, cuando yo hablo de convertir, quiere decir esa gente que efectivamente te va a comprar, no solo el que te va a seguir, sino si tú vendes algo, el que te va a comprar o el que va a cumplir con tu objetivo, es mucho más fácil lograrlo hoy en día en Instagram. Ana, te voy a hacer una pregunta y repito, disculpa que te interrumpa, Tranquilo. ya casi tenemos que ir al segundo corte, pero quiero rápidamente que me respondas esta pregunta. ¿Qué pasó entonces con Facebook? Mira, Facebook sigue siendo, y esta data es importante, sigue siendo la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Ok. Sin embargo, no es la red social con mayor crecimiento. Es una red social que ya no está creciendo a los pasos acelerados que crece Instagram, a los pasos acelerados que crece TikTok o inclusive a los pasos acelerados que crece YouTube, porque no es un tema de que sea un dinosaurio porque es muy vieja. No, es que se han quedado en funcionalidades. Y también, como es el mismo dueño, Facebook e Instagram es el mismo dueño, que es Mark Zuckerberg, pues el foco en modernización se lo han puesto un poco más a Instagram. Entonces, el mismo Instagram, que es de la misma empresa, ha desplazado un poquito. Pero sigue siendo entonces un nicho importante allí. Claro que sí, sobre todo si te vas a estratos socioeconómicos. La penetración de Facebook sigue siendo muy alta en los estratos socioeconómicos más bajos o más masivos. Ok, perfecto. Tenemos entonces ahora sí que hacer nuestra segunda pausa acá en Noticias Globovisión Tecnología, conversando con Ana Otero, especialista en marketing digital. Si quieren hacerle preguntas a Ana, @tecnología_gb. Pausa y venimos.